Muy bien. Nuestro estudio en la palabra hoy bajo el tema ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Fue la exclamación que espontáneamente surgió de la mente, corazón, las bocas de quienes estaban observando a Jesús en los días de su vida terrenal. ¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Se lee en Lucas capítulo 4, verso 36. La gente, asombrada, exclamó: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Noten, era tanto el poder que hasta dolencias humanas con una conexión con la malignidad espiritual, los espíritus malignos, estos le obedecían a Jesús y a su voz salían huyendo, a su orden eran expulsados. Y saben, Jesús nos envió a hacer las mismas cosas, a predicar sus palabras, a predicar el evangelio, la buena noticia, a predicar el reino de Dios, y Él respalda esa predicación con señales y prodigios. Y óigase bien, hasta los espíritus malignos a nosotros también nos obedecerán y huirán también a nuestra orden. ¡Qué maravilla! Jesucristo, lo que la gente tuvo como privilegio observar en lo físico y en lo natural, que nosotros lo observamos con los ojos del Espíritu. Y lo que se dijo de él con asombro es que había poder y autoridad. Estos son vocablos importantes porque son los calificativos que le están dando a Jesús. Poder y autoridad en sus palabras. Note que todos los milagros, todos los prodigios, todas las señales eran a partir de las palabras de Jesús. Por eso aquí en Jesús 9:11, ¿qué es lo que nosotros decimos? Hay que traer el dicho de Jesús, las palabras de Dios, ponerlas en nuestros dichos, y entonces se activa nuevamente el poder de Dios sobre nuestras necesidades y nuestras luchas. Pues bien, poder y autoridad. Lo que se traduce como autoridad se traduce así en los originales del griego exousia. Y exousia tiene estas distintas acepciones y las mencionaré como para que ustedes logren, amados hermanos, dimensionar de qué está hablando este texto cuando dice que Jesús tenía tal autoridad en sus palabras, tenía tal exousia. Pues exousia se traduce como fuerza, como capacidad, como competencia, como dominio, influencia delegada, es decir, alguien que no está usurpando nada, sino que tiene un poder delegado del Padre para hacerlo. Se traduce exousia también como autoridad, como jurisdicción. ¿Qué es tener jurisdicción? Jurisdicción es un ámbito, digamos que geográfico, un espacio físico delimitado donde la persona tiene autoridad. Por ejemplo, hay jurisdicción de los jueces, que son los que imparten y administran justicia. Hay jurisdicción de las autoridades de tránsito, las autoridades policiales. Entonces, está diciendo que Jesús tenía jurisdicción sobre las situaciones humanas de tal forma que los espíritus malignos le obedecían y salían huyendo a su voz. Me gusta ese vocablo, jurisdicción. Jesucristo no está usurpando nada, Él tiene la autoridad, ha sido conferida por el Padre. Exousia también se puede traducir como poder, como tener derecho sobre algo y como fuerza. Entonces mire toda la dimensión. Dice que la gente se asombraba y exclamaba: ¿qué autoridad tienen las palabras de este hombre? ¿Qué fuerza, qué capacidad, qué competencia, qué dominio, qué influencia, qué autoridad, qué jurisdicción, qué poder, qué derecho? O sea, no hay nada entonces que se pueda objetar ante el nombre, la autoridad y las palabras de Cristo Jesús.
Todo tiene que someterse a su señorío. Él es el Kyrios, Él es el Señor de todo lo creado. Él puede ordenarle a un cáncer que sea revertido y la persona sea sanada. Él puede echar fuera un demonio, un espíritu de enfermedad, un espíritu de demencia, de locura, de lo que se trate. Él puede multiplicar panes y peces y alimentar a una multitud. En varias ocasiones lo hizo en la Biblia. Él puede levantar a una niña que ya estaba muerta. Él puede levantar a un muchacho que ya iba ¿cómo podemos llamar? En la procesión fúnebre. Ya lo llevaban, de ahí lo levantó. A Lázaro lo sacó con varios días ya enterrado. Es que es el nombre absolutamente de toda autoridad. Y lo otro, que no solo autoridad, sino poder, dice, había tal poder en sus palabras. Mientras autoridad se traduce del griego exousia, poder se traduce del griego dunamis o dunamis, de donde surgen textos en nuestro idioma castellano. Dinamita, viene del griego dunamis, dinámico viene del mismo griego dunamis. Entonces, este griego dunamis se traduce como fuerza, sea literal o figurativamente, es decir, en lo natural o en lo espiritual. Se traduce como poder específicamente milagroso, generalmente con la implicación de un milagro en sí mismo. Es decir, Jesucristo en sí mismo es el dunamis de Dios. Él es el poder. No es que tiene el poder, es que Él es el poder. Jesucristo fue la palabra con la que se crearon todas las cosas. Él es el verbo, y el verbo se hizo carne cuando Jesús nació a esta vida humana y terrenal. Pero Él es la palabra. Jesucristo es la palabra. Entonces es por implicación un milagro, un dunamis en sí mismo. También dunamis se puede traducir como un trabajador o un operador de milagros. Se puede traducir como habilidad, como poder, como fuerza. Entonces esto es poderoso. Dice que había en él tal exousia, tal jurisdicción sobre las necesidades humanas y tal dunamis, tal poder, con la implicación de que él mismo era un milagro y un generador de milagros. Y eso a la gente le asombró. Y sabes, Jesucristo es el mismo hoy día, la misma autoridad, el mismo poder. Él tiene la exousia que nosotros necesitamos sobre nuestras vidas y Él tiene el dunamis, operación de milagros sobre nuestras vidas. Padre, yo vengo a orar esta palabra sobre la vida, la historia, las circunstancias, las relaciones, la familia, la salud, las finanzas de mi hermano y de mi hermana. Y declaro que esta escritura, Lucas 4:36, se volverá una realidad. Hermano, hermana, tú te asombrarás del poder de Dios desatado, activado en tu vida. La gente asombrada exclamó, y tú harás lo mismo. ¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de Jesucristo? Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Y en el nombre de Cristo Jesús le decimos vete a toda actividad maligna. Le decimos vete a toda participación del maligno en tu vida. En el nombre de Cristo Jesús reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas. Pisoteamos serpientes y escorpiones en el nombre de Jesús. Desatamos ataduras de largo plazo en las vidas de las personas, atadas por enfermedades, por ruinas, por maldiciones. Se desatan esos nudos y te declaramos libre en el nombre, en el poder, en la exousia y en el dunamis que están en la persona de Jesucristo. Te bendigo, hermano, hermana, y declaro la triple declaración profética sobre tu cabeza. En el nombre de Jesús lo enfermo es sanado, en el nombre de Jesús lo torcido es enderezado y en el nombre de Jesús lo perdido es recuperado. Se suelta toda bendición retenida. Y si estás orando conmigo, a manos alzadas pones el sello diciendo, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Bendito sea Dios, qué poderosa palabra. Es que no hay nada en la Biblia que no pueda ser un instrumento de liberación, de sanidad, de bendición. Bendito su nombre. Ya para mañana viernes tengo una palabra para cerrar el ciclo semanal de Jesús 9:11. Envíenme sus peticiones de oración, sus testimonios y gratitudes, y mañana estará poderoso nuestro Jesús 9:11. Mientras llega ese momento, la declaración profética y de fe sobre sus vidas es que estén bien todos, en todas partes.